Oración, muchas razones, falta de motivación, a veces haraganería, a veces pensamos que solo es aquellos que son llamados a tiempo completo, o solo los pastores tienen que orar, o a veces no sabemos cómo orar, a veces es aburrido. Todas estas excusas que acabo de decir realmente desaparecen el momento que tú y yo tenemos un encuentro vivo con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú tienes un encuentro vivo como lo tuvo Moisés con la zarza ardiente, cuando tú tienes una revelación de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, la vida de Él es impartida a tu espíritu y por ende tú vas a empezar a orar. Repito, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta a ti, tienes un encuentro personal con su presencia, Él imparte su vida. Y Jesucristo tenía una vida de oración. El ejemplo, la persona que usamos para aprender a orar en el nuevo pacto es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo de la oración del nuevo pacto. Y alguien dice, pero si Jesús era Dios, ¿por qué tenía que orar? Bueno, hay tres razones por las cuales el Señor tenía que orar. Número uno, como ejemplo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, Él es nuestra guía. Número dos, bueno, Él era 100% hombre y tenía tentaciones, y Jesucristo aún le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es un escudo para que no entremos. La oración nos protege de toda tentación, de caer en pecado. Y como hijo también tenía que comunicarse con su Padre. Y por ende nosotros aprendemos a comunicarnos con Dios. Entonces, ¿cómo era la vida de oración de Jesucristo? Ciertamente no era una tradición, no era una religión, no era una repetición, no era un rezo. La vida de nuestro Señor Jesucristo era una vida de oración llena de gozo, de entusiasmo, llena de alegría. Era orgánica, no era institucional, era diferente. Oraba en varios lugares, de varias formas. Él oraba solo. En Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Por qué? Se tiene comunión cuando uno está solo con el Señor, ¿verdad que sí? El salmista dice, estad quietos y velad que yo soy Dios. A veces en este mundo tan estresado es bueno apartarse para tener comunión con el Señor. Pero también Jesús no solamente oraba solo, no era un ermitaño, oraba con otros. En Lucas 9:28 dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Oraba con otros, le enseñaba a otros su vida de oración. Jesús a veces oraba en un lugar encerrado, en un aposento, también oraba en la naturaleza, allá afuera. Dice que subió a la montaña a orar, ¿verdad? También oraba en Jerusalén, también oraba en las sinagogas, pero a menudo se apartaba del ruido, porque la Biblia dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. A veces el hecho de estar en una montaña, aquí no hay montañas, pero el hecho de ir a ver la salida del sol al mar, ya te inspira. Demos gracias a Dios que aquí todo Miami Beach, desde South Beach hasta Fort Lauderdale, tú puedes entrar y caminar por toda la playa. Puedes ir a un lago, a los Everglades. Puedes orar de madrugada. Hay tantos lugares preciosos para orar. No solamente podemos orar en la iglesia o en nuestro hogar. Jesús oraba también allá afuera. ¿Cuánto tiempo oraba el Señor? Él nos demuestra todo esto para que no caigamos en institución, en formatos, en tradición, en religión. Jesús a veces oraba bien cortito, como la oración del Padre Nuestro, que dura 2 minutos, pero a veces hacía oraciones teletónicas que pasaba toda la noche orando, ¿verdad que sí? Entonces, no es algo institucional, no es algo que alguien te lo tiene que decir, depende de la necesidad que hay. A veces yo tengo tantas cosas que pedir al Señor, que orar al Señor, que usualmente oro alrededor de la iglesia y después entro a apoyar a la oración de aquí adentro, pero a veces son tantas las cosas
Y tanto los encargo de otras personas, pastor, ore por esto. Y si yo te digo que voy a orar por ti, voy a orar por ti. Entonces Jesús oraba a menudo. Dice Lucas 5:16 que él oraba a menudo. Dice que él oraba apasionadamente, con vehemencia. Él no oraba de una forma distante, religiosa. Él oraba con pasión, él oraba con súplica, con demostración. Él oraba con empatía, él oraba con amor genuino. En Juan 17 podemos ver esa oración que hizo con el Padre, por los discípulos y hasta por nosotros nos incluyó. Jesús también enseñó sobre la persistencia de la oración. Digan, la persistencia de la oración. Esto es muy importante. Es muy importante. La persistencia, porque a veces empezamos a orar con fuerza, pero cuando vemos que no se nos está dando, como que si vamos disminuyendo la intensidad de la oración. Y después nosotros mismos nos contestamos y ay no, Dios no me va a contestar. Y paramos de orar. Jesús nos enseñó de la persistencia. Digan, persistencia. Y Dios no es que esté sordo, pero algunas veces más a menudo de lo que te imaginas, como que se aguanta la respuesta porque dice, ahora me lo tengo enchufado. Ahora que quiere este rompimiento, está buscándome diligentemente y esto me gusta porque me va a conocer más. Que si le suelto la bendición, capaz ya no viene a orar. Si esto es por casualidad, no estoy hablando de ti. Vayamos por favor a Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, digan necesidad, de orar de vez en cuando. ¿Qué dice? Siempre. Miren qué tremendo ejemplo. Tenemos una necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero luego de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, tienes que orar con fe desde el principio hasta el final. Aunque no veas ya la materialización, la manifestación del producto, igual tú tienes que seguir orando con fe. Ahora, pastor, ¿y el Señor contesta todas las oraciones? No. ¿Pero por qué? El Señor es malo. No es que sea malo, porque al no contestarte esas oraciones, te va guiando para que aprendas a orar de acuerdo a su voluntad. Como hit and miss, ok. He orado todo este tiempo por esto y no me lo concede. Entonces no es la voluntad de Dios. Yo voy ajustando mi oración de acuerdo a su voluntad para que Él me la conteste. Aún Jesucristo oró, ¿verdad? Señor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. ¿Se recuerdan en Getsemaní? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre no le respondió a Jesús esa oración porque iba en contra de la voluntad de Dios. O sea, lo que supersede la respuesta es la voluntad de Dios. Y si tú la aceptas, vas a vivir contento. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, iglesia, vendrá un tiempo cuando sí tienes que persistir. ¿Por qué? Porque Él va a contestar a su debido tiempo. La Biblia dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he recorrido. He aquí ahora tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando es la voluntad de Dios y Él se demora, cuando viene la respuesta, es la hora aceptable, es el día aceptable. Es cuando Él quiera, no cuando tú quieras. ¿Estamos acá? Y aquí entro yo al cuerpo de la oración. Jesús oraba para tener comunión con su Padre. Y esa debe ser la razón por la cual nosotros oramos. Al principio se les enseñó que orar es hablar con Dios. Ahora quiero darles una versión mejorada. Orar es tener comunión con Dios.
Oramos para tener intimidad con el Padre, porque esa era la razón por la cual Jesús oraba. Primero de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Comunión, para eso oramos. Segunda de Corintios 13:14 dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, digan la comunión, del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Segundo versículo, tercer versículo, primera de Juan 1:3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, la intención original por la cual tú y yo oramos y vamos a continuar orando y estamos aprendiendo a orar es para tener ¿qué? Comunión. Están poniendo atención ustedes, ¿verdad que sí? Comunión con el Padre y comunión con su Hijo Jesús. Entonces, ¿qué es orar? Orar es tener ¿qué? Comunión con Dios. No es lo mismo hablar con Dios que tener comunión con Dios, ¿verdad que no? Solamente tú y yo podemos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces, para tener comunión debe de haber una relación. Yo no puedo tener comunión con un desconocido. Yo sí puedo hablar con un desconocido, pero no puedo tener comunión con un desconocido, ¿verdad que no? Comunión es participación, comunión es compañerismo, comunión es asociación. ¿Sabes qué es comunión? Actuar junto con. Primera de Corintios 1:9, palabra de Dios para todos, dice: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos ha llamado a compartir la vida. Eso, familia, es comunión. La Biblia de Jubilee del 2000, 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual sos llamado a la confraternidad de su Hijo Jesús el Cristo, Señor nuestro. Y la Reina Valera dice: participación. Ya lo vieron ustedes, participación, confraternidad, compartir vida. De eso se trata la oración. Pregunto, ¿puedes llegar a conocer a Dios sin la oración? Es imposible. ¿Por qué? Porque la razón de la oración es para tener comunión, confraternidad, compartir vida. Porque Dios es espíritu. Si Él fuera de carne y sangre, pues no tendrías que orar. Simplemente te relacionas, hablas, compartes la vida y llegas a conocer a la persona. Amén. Entonces, para tener comunión, tenemos que tener cosas en común. Escúchame, esto funciona para con tus hijos, esto funciona en tu matrimonio, esto se aplica entre nosotros en la iglesia, para que estemos caminando juntos, para que no se te meta ningún virus del error del enemigo a la mente. Es muy importante la participación, la comunión, ¿sí? Tener conocimiento experimental, no solamente teórico. Ustedes saben que las personas que jamás abandonan su fe son aquellas personas que han tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, a través obviamente del Espíritu Santo, ¿sí? Las personas que no se apartan de Jesucristo son aquellas que ya conocen su propósito eterno. ¿Tú crees que Pedro conocía su propósito eterno cuando muchos de los que seguían a Jesús, de los que iban por los panes y los peces, digan panes y peces, dice que ya no los seguían? Y el Señor se da la vuelta y le dice: discípulos, muchachos, ¿ustedes también se van a ir? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Ustedes que leen: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pedro? Estaba diciendo: hey, yo ya conozco mi propósito eterno a través de ti, y sin ti no lo voy a cumplir, así que yo me quedo contigo, aunque no me guste algunas cosas. Pero no se trata de mi yo, de mi ego, de ser una persona inmadura o infantil. Se trata de un propósito eterno, y en ese caminar Dios te va madurando, depurando. ¿Estamos acá? Y también del conocimiento de su palabra, la comunión.
El compartir tiene que ver con conocer su palabra. Leer la Biblia y orar van juntos. Porque así es como Él revela su carácter, se revela sus actitudes. Tú conoces a Él a través de su palabra y ya te puedes comunicar con Él. Ya sabes qué pedirle, ya sabes cómo es Él. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia Él se manifiesta. ¿Estamos acá? El conocimiento de su palabra, el conocimiento de su poder. Muy importante, cuando tú conoces el poder de Dios, dice, wow, como dijo Pedro, ¿a quién iré? Si solo tú has resucitado muertos, caminado sobre las aguas, solo tú traes paz, vida eterna. Hello. Pero sobre todo, iglesia, por su amor. Para tener comunión con Dios tiene que haber conocimiento, un conocimiento experimental. Tienes que conocer su palabra, conocer su poder, pero sobre todo conocer su amor, porque Dios es amor. Efesios capítulo 1, 14 al 19. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de su gloriosa riqueza los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud. ¿Vamos bien hasta acá? Estamos hablando cómo orar en la verdad presente. Gloria a Dios por las oraciones de Nehemías, por Israel, por las oraciones de Daniel, por las oraciones de todos los patriarcas y de todos los sacerdotes del antiguo pacto. Pero ya no estamos en el antiguo pacto y ya no somos Israel. Ahora somos la iglesia de Cristo. Ya es un Dios, aquello era un Dios externo, ahora es un Dios interno. Tenemos que cambiar la forma de orar. Entonces, para tener comunión debe haber compañerismo. Para haber comunión tiene que haber compañerismo. ¿Sí? No puedo separar mi oración del progreso del evangelio. Si yo oro y tengo compañerismo con Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. El latir del corazón de Dios es: vayan a salvar a otros hermanos suyos que no son salvos. El evangelismo es el latido del corazón de Dios. ¿Estamos acá? Si tú conoces al Señor, estás teniendo intimidad con Él, estás renovando tu forma de orar, te va a impulsar a compartir a Cristo a otras personas. De eso se trata la toalla del servicio. Quiero entrar a la segunda parte. La oración activa las promesas a su cumplimiento. La oración activa las promesas a su cumplimiento. Una dinamita es buena. Alfred Nobel fue el que inventó la dinamita, ¿verdad? Y de ahí viene el premio Nobel, ¿verdad que sí? Antes, para hacer un puente, para quitar una montaña y hacer una carretera para que pasara el tren con pico y con pala, se llevaban años. Se inventó la dinamita, barrenan huecos y la dinamita, pum, 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 y hay un gran progreso. Nuestra vida no ha sido la misma después de la pólvora, después de la dinamita, la TNT, ¿verdad que sí? Bueno, imagínese que tu oración viene siendo la chispa que causa que esa dinamita explote y ya no solamente sea una promesa, sino sea el cumplimiento de la promesa. Eso es lo que hace la oración, la chispa que va a activar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Tienes que entender, por favor, hoy vas a cambiar tu chip, hoy vamos a cambiar nuestra forma de pensar, que en el nuevo pacto vino para que no tengamos que depender de las promesas, sino para que finalmente podamos obtener las promesas. Todas las promesas del antiguo pacto, todas las promesas del evangelio fueron absorbidas en Cristo Jesús, y por medio de la oración activamos el cumplimiento de todas esas promesas. Si usted confía en las promesas, anula el sacrificio de Cristo. Si usted vive toda la vida esperando y esperando que algún día se van a cumplir las promesas, de balde murió Jesús por usted. Nadie se sana con una promesa. Tú no vas a pagar las cuentas que tu jefe te prometa un día darte un cheque, ¿verdad que no?
Con una promesa no podemos activar nada. El problema es que usted está esperando que Dios cumpla las promesas. Y Dios está esperando que usted active esas promesas. ¿Por qué? Porque todo el cumplimiento de las promesas vino a vivir a ti a través de una naturaleza divina llamada Cristo en ti. Y Él lo que quiere es que las actives. ¿Tú? ¿Cómo? A través de la palabra, a través de los dichos de tu boca, a través de la fe, a través de hablar bien, a través del conocimiento de las escrituras, de lo que dicen acerca de ti. Cuando conoces el tiempo de Dios para ti, dices, hoy es el cumplimiento del tiempo, no de las promesas. Yo no puedo vivir de promesas. ¿Algún handyman te ha prometido que iba a regresar a reparar tu casa por esto y esto, y hasta el día de hoy estás esperando al handyman? Un carpintero por casualidad que te puso mal un mueble, te dijo, yo voy a llegar a arreglarlo. Cristo vino a cumplir todas las promesas del antiguo pacto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, haz guerra con la palabra profética. En el nuevo pacto tenemos profecías que se van a cumplir. Cuando vives de promesa nunca vas a ver a Cristo manifestado en tu vida. Va a ser un Cristo distante. ¿Cuántos de ustedes hablan en lengua? Levanten la mano. Bueno, ese es el cumplimiento de la promesa del advenimiento del Espíritu Santo está allí. Lo que antes era una promesa, ahora ya se manifestó. Mi generación fue una generación bombardeada con puras promesas. Te evangelizaban con promesas, te mantenían dando diezmo y ofrenda con promesas. Todos los coritos eran de puras promesas. ¿Y qué pasaba? Después de 3, 4 años la gente no regresaba porque dice no se cumplió nada. Pero lo que no se nos enseñó era que Cristo vino para el cumplimiento de las promesas, para la manifestación de las promesas. Cuando Cristo vino la fortaleza, vino la riqueza, vinieron los cumplimientos de las promesas. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar en Cristo, porque el que está en Cristo, las promesas empiezan a manifestarse. Amén. En Cristo, Cristo en nosotros, ¿qué? Digan esperanza. No dice promesa. ¿Qué es esperanza? Pastor, deme un ejemplo de esperanza. Ricardo está trabajando y le están sacando el seguro social. Él tiene la esperanza que cuando se jubile va a tener una jubilación de su trabajo. Eso no es una promesa. Eso así es. ¿Por qué? Porque te están sacando dinero y es tuyo. Eso va a venir. Eso está escrito, es una legalidad. Cuando tú estás pagando tu 401k, está escrito, tienes dinero allí. Es más que una esperanza. Entonces, es más que una promesa, perdón. ¿Sabes por qué la gente no ora? Porque la gente no recibe las respuestas a sus oraciones, porque todavía está esperando las promesas, como en el antiguo pacto. Yo no quiero estar 40 años esperando las promesas de entrar a la tierra prometida. Cristo era la tierra prometida y es la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, yo quiero anunciarle a ustedes que estamos entrando a una temporada donde ya no vamos a caminar en promesas. De hoy en adelante vas a caminar en el cumplimiento de las promesas. Este es el tiempo de la manifestación de tus promesas. Tienes que creerlo y te tienes que animar. Aunque es un jueves en la noche y estás cansado. ¿Sí? El problema es que las promesas nos hacen seguir esperando en Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y Dios te dice, ya tiene la dinamita dentro de ti, métele el fosforazo. Ya tienes la promesa, tienes a Cristo adentro de ti. Y esto es lo que estamos hablando respecto a la verdad presente. Jesús no vino a la tierra a prometer cosas, Él vino a consumar cosas. Consumado está. Él es el autor y consumador de la fe.
Ya no vas a caminar en promesas, vas a caminar en el cumplimiento de promesas. ¿Vamos acá? Imagínate ese marido que le ha prometido a su novia, que ya tienen 8 años viviendo juntos, y le promete y le promete que se va a casar y nunca se casa, y se están poniendo viejos y no se casan. Y así hay muchas personas viviendo simplemente en promesas y en promesas. La esperanza pone una fecha en tal día. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Ves? Si te van una fecha, ya no es promesa, ya es la certeza del cumplimiento. Porque en tantos días yo voy a hacer esto, de aquí a una semana, de aquí a un año. Hello, ¿estamos acá? Hay 1 millón de cristianos allá afuera esperando que la palabra se cumpla. Si la palabra de Dios es Cristo y Cristo ya hizo la obra, ahora te toca a ti activarlas en la oración, en la declaración a través de la fe. No esperes en la mente humana. Si estás esperando en la mente humana lo único que te puede dar es incredulidad. Este es un asunto espiritual de fe que usted declara y usted establece lo que Dios dice en su vida. Amén. Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Alguien dice: Señor, pero si soy tu hijo y estoy padeciendo, ¿por qué? Porque estás permaneciendo en la promesa. Ya no permanezcas en la promesa, muévete en la fe, actívalos con los dichos de tu boca, con el cumplimiento de lo que Dios ha dicho acerca de ti. ¿De qué viven las personas que no tienen pacto? De puras promesas. Perdón, ¿de qué ganan la selección de los políticos, Edison, allá en Colombia? ¿Qué le prometen al pueblo? De todo. Le voy a bajar los impuestos, voy a crear empleo. Media vez están en el poder, olvídate. Y así hay muchos cristianos allá afuera. ¿Por qué esta mujer tan linda se casó con ese fanfarrón? Porque le lavó la cabeza con puras promesas, pura lengua. Con promesas no puedes hacer nada, se las lleva el viento. Hello, ¿estamos acá? Las promesas es como aquel niño que necesita que alguien lo cargue. Y si alguien pasa que lo cargue, puede bajar a algo de la repisa que está ahí arriba. Y vive de las promesas de que algún día alguien me va a cargar para poder llegar allá al jarrón de las galletitas, de las cookies. Pero ahora tú ya eres alto, tú ya puedes hacer así y asir de las promesas. Porque ya no eres un niño en Cristo, ya alcanzaste la madurez. Ya Dios te da permiso para que declares y establezcas. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Los evangélicos, todo es pura promesa. Los coritos evangélicos, cuando allá se pase lista, ¿te recuerdas? Pura promesa de cuando vamos al cielo. Y aquí comiéndose un cable, viviendo en miseria. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz. Iglesia, tenemos que empezar a dinamitar altiveces y todo lo que se levanta al conocimiento de Dios. Las promesas nos hacen orgullosos como los fariseos. Y Jesús dijo: hey, yo puedo hacer que las piedras esas alaben a Dios. Y los fariseos estaban orgullosos porque de nosotros son las promesas, de nosotros los patriarcas. Y vivían en puras promesas. Y vino el cumplimiento de la promesa, pero estaban tan hinchados de las promesas que ni siquiera pudieron ver a Cristo. Hello. La fe, iglesia, juega un papel clave para pasar de promesa a cumplimiento. No entraron a la tierra prometida por su incredulidad. La incredulidad te va a mantener toda la vida en el desierto de las promesas. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, heredan.
es un continuo presente, constantemente estás heredando. No, algún día voy a heredar. No, no, no. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero resaltar que la palabra paciencia ahí es la palabra macrotumia, que en cubano es fajarse todos los días. No es esperar echándose aire. Macrotumia es luchar, mantenerse firme, no dudar, pararse, guerrear. Esa es la paciencia. Porque a veces dice, ok, paciencia, no voy a hacer nada, voy a estar tranquilo. La Biblia dice que por la fe y la paciencia. Así que voy a estar tranquilo, no me voy a alterar. Yo no tengo que orar porque yo tengo fe y yo soy bien paciente. Mira cómo camino despacito. No, la palabra ahí es macrotumia. Por la fe que tú te fajas con el enemigo, con la duda, con las altiveces. Estás peleando todos los días, poniéndote toda la armadura espiritual. Esto es muy importante, iglesia, porque el evangelio es para los valientes, para los soldados. Hello, heredan las promesas, un continuo presente. No dice algún día heredarán las promesas. En el antiguo pacto, arrepentimiento quería decir cambio de mente, pero el nuevo pacto es un cambio totalmente de naturaleza. En el antiguo pacto era domesticar al animal, una bestia domesticada para que obedezca a su amo. Pero en el nuevo pacto, arrepentimiento significa un cambio de naturaleza. Cuando Jesús vino, te hizo una nueva criatura, no arregló un poquito la vieja criatura, ¿verdad que no? Naciste de nuevo. Por eso que ya no tienes promesas, ahora tienes la herencia, tienes el cumplimiento. Papá te dejó herencia cuando te engendró. Hebreos 6:12, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No dice de la promesa, dice de la esperanza puesta delante de nosotros. Por eso la Biblia no dice Cristo en nosotros, no dice promesa de gloria, ¿verdad? Dice esperanza de gloria. Las promesas fueron hasta Cristo. Cuando llegó Cristo, llegó el cumplimiento de ellas. Hay una esperanza. Por eso Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13, léanlo ustedes. Porque el Dios de, antes era el Dios de promesa para los israelitas, ahora es el Dios de esperanza. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo simplemente tiene una promesa. Tú tienes esperanza. ¿Verdad que tú tienes esperanza que cuando mueras vas a ir al cielo porque eres salvo? Eso te lo puso el Espíritu Santo. Eso no está en la mente. Porque si tuviera en la mente el primer pecado que tú cometes, dices, uy, ya perdí mi salvación. Hello, eso está aquí impregnado. No podemos vivir sin esperanza, ¿sí? Esperanza no es un pensamiento de deseo. No es que alguien diga, oh, a ver si va a suceder, espero que algún día suceda. Es un absoluto, es algo que puedes llevarlo al banco porque va a suceder. Entonces, ¿cómo construimos nuestra esperanza en Dios? La esperanza es parte de la fe. La fe y la esperanza, ¿sí?, son realidades que se van a cumplir. La esperanza es fe en el tiempo futuro. Fe es hoy, esperanza es fe extendida. ¿Cuántos saben y tienen la esperanza que van a ser más prósperos de lo que son ahora? Ahí está, la fe en tiempo extendido. Es más que una promesa, ¿sí? O sea, la mayor parte de lo que es fe viene siendo esperanza. A veces la gente pierde su fe, ¿por qué? Porque no la alarga, y la fe también es esperanza. El apóstol Pablo dice que en la Biblia hay cosas difíciles. Perdón, el apóstol Pedro, hablando del apóstol Pablo, dice que hay cosas difíciles para entender. Hay un versículo que nos puede confundir si lo vemos con el velo.
Pedro le está escribiendo a los judíos expatriados, aquellos que creyeron en el Mesías, pero por causa de la persecución se tuvieron que ir a otras provincias. O sea, salieron huyendo de Jerusalén ya conociendo al Mesías. Por eso es muy importante ver a quién se le está escribiendo y para qué es las cartas, ¿verdad que sí? Primera de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Una pregunta, ¿cuántos creyentes hay aquí que ya tienen la naturaleza divina? Todos, levanta tu mano. Entonces, Pedro dice, por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú ya eres participante de las promesas divinas. Ya tenemos eso. Entonces tenemos que aprender a orar correctamente y enseñar a orar a otros. Por generaciones hemos aprendido a orar mal y hemos enseñado a otras generaciones, atando a los creyentes a una esperanza, cuando ya está adentro de nosotros la nueva administración de Cristo. Como dice la palabra de Dios, ya está aquí la participación divina, ya las promesas están adentro de nosotros, falta que las activemos. Pero una persona que no ora, una persona que es muy lenta para la oración, una persona que no es una persona que arranca, que establece, nunca va a ver la realización de sus promesas. Tú no puedes ser una persona demasiado pasiva en la oración. Tiene que ser activa. La oración, ¿sí? Es algo que tú activas, es un verbo. Usted ya oyó y yo ya huimos de la concupiscencia cuando nacimos de nuevo. Entonces, todo lo que era promesa, sácalo del marco de promesas y ponlo en el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Todo, vamos a renovar nuestra mente. Todo aquello que lo que tú creías que era promesa, sácalo del marco de las promesas y actívalo para cumplimiento de ellas. En primera de Juan 2, 20, 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No dice conocerán todas las cosas, ya las conocemos, ya la tenemos, ya lo activamos. Dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿por qué vivimos si como que si no conociéramos la verdad? ¿Sabes por qué? Porque nos hacemos los locos. Ya sabemos que tenemos a Cristo aquí adentro. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Aquí adentro de nuestro corazón. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos el cumplimiento de todas las promesas. Ustedes se están comportando ahorita como que si no tuvieran la vida eterna. ¿No te alegras que tienes la vida eterna? ¿No te alegras que no vas a conocer la muerte? ¿Te das cuenta por qué los apóstoles no tenían miedo ni a los leones, ni a los soldados, ni a la persecución, ni a quien le pudieran matar? Porque ya tenían la vida eterna, ellos sabían que esto iba a regresar al polvo, pero lo más importante es que ya tenían la vida eterna. Ya fueron sellados. ¿Cuántos aquí han sido sellados con las arras de la salvación? ¿Cómo así, pastor? El Espíritu Santo vino adentro de ti como una aseguranza, como un anillo. Una mujer que ya tiene este anillo de compromiso es porque se va a casar y ese novio no miente y ese novio es fiel. Si ya nos dio todas las cosas, si ya nos dio la vida eterna, ¿cómo no nos va a dar el cumplimiento de las demás cosas? Dios no es mentiroso. Es imposible para Dios mentir. Entonces, lo que yo quiero es que cambiemos. Nos va a llevar un poco de tiempo, pero necesitamos activar lo que ya es nuestro. La mentalidad evangélica es: voy a morir un día para alcanzar la vida eterna, cuando la palabra de Dios dice, y esta es la promesa que Él nos dio,
nos dio la vida eterna. No tengo que esperar a morir para alcanzar la vida eterna. Jesús vino a vivir adentro de mí. Jesús es la vida eterna. Entonces, ¿por qué te llenas de ansiedad por los acontecimientos? ¿Por qué te llenas de ansiedad cuando estás bajito de dinero? ¿Por qué te llenas de ansiedad cuando las cosas no están saliendo como tú planeas? Porque se nos olvida lo que somos y lo que tenemos. Y el diablo es especialista en hacernos olvidar y quitar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad de cumplimiento de promesas a mantener, algún día se cumplirán las promesas. El diablo es especialista en vendernos lo que realmente no es tesoro. Él nos vende moneditas de fantasía para que quitemos los ojos de donde están las verdaderas monedas de oro, el verdadero valor. Y pasamos toda la vida detrás de un espejismo, detrás de una neblina. Cuando ya tenemos la vida eterna, cuando ya tenemos los pactos, cuando ya tenemos los cumplimientos, cuando Él vino, Él es autor y consumador. Por algo Él en la cruz dijo, pagado está, consumado es, tetelestai. Y rompió el velo del lugar santo al lugar santísimo. En otras palabras, si ustedes tienen lugar y entrada al lugar santísimo, tienen todo ya. Porque eso era lo más sagrado, lo más valioso, el lugar santísimo. Entonces, ora en mentalidad de cumplimiento. Las intercesoras, vamos a orar con mentalidad de cumplimiento. Conclusión. Oración es tener comunión. Y Dios tiene comunión contigo no para darte promesas. Dios tiene comunión contigo no para darte promesas, sino para que por medio de la fe, la esperanza y el amor active las promesas que Dios ha hablado a tu vida.